Comenzaré la exposición sobre abdomen agudo. Comenzaremos por el concepto. El dolor abdominal es uno de los principales motivos de consulta en emergencia. La tasa de morbimortalidad está directamente relacionada al tiempo que se tarda entre el inicio de los síntomas y la solución del problema. Es caracterizado por aparición de dolor brusco e intenso en abdomen, generalmente con signos de irrigación peritoneal, pone en peligro la vida del paciente, no cede espontáneamente a un tiempo inferior a las 6 horas, ocasionado por múltiples etiologías, se acompaña de otros síntomas y suele requerir tratamiento quirúrgico. El dolor abdominal no necesariamente es quirúrgico. El dolor suele ser el único síntoma que aparece de forma temprana en múltiples enfermedades. Frecuentemente el dolor se inicia en zonas alejadas del órgano que le da origen. Hablando un poco de los tipos de dolor. Hay el dolor visceral, que es originado en las vísceras y peritoneo visceral. Es un dolor sordo, poco preciso y poco definido. Puede acompañarse de síntomas vagales. El dolor somático parietal, originado en la pared abdominal y peritoneo parietal. El dolor es intenso, agudo y bien localizado. El dolor referido se percibe en regiones anatómicas diferentes a la zona de estímulo. Comparten el mismo segmento neuronal sensorial. Ejemplo, dolor en hombro derecho en colecistitis. Hay múltiples causas de dolor abdominal que no requieren tratamiento quirúrgico, como infarto de miocardio, la pericarditis aguda, neumonía, infarto pulmonar, pancreatitis aguda, gastroenteritis, hepatitis aguda, cetoacidosis diabética y muchas otras. Se debe evaluar la localización, el tipo, el modo de inicio, la duración, la intensidad, la progresión y la irradiación. Los síntomas asociados pueden ser anorexia, náuseas, vómitos, fiebre, constipación, diarrea, hematuria, ictericia y hematemesis. Dependiendo de la zona que esté presente el dolor, puede haber múltiples etiologías, como por ejemplo hipocondrio izquierdo, que podría ser una lesión esplénica, una pielonefritis, una neumonía, o a nivel de la fosa ilíaca izquierda, que podría ser una diverticulitis, embarazo ectópico, etc. Se debe realizar un examen físico completo, una inspección general, palpación, signos específicos como Murphy, Blomberg, psoas. Hay que realizar la auscultación, la percusión, examen ginecológico rectal, examen de la región inguinal y genitales. Los signos invariantes de abdomen agudo quirúrgico. Cuando están presentes esos signos, sí o sí requiere tratamiento quirúrgico. Tenemos la contractura abdominal involuntaria, el tumor abdominal de aparición brusca, la distensión abdominal asimétrica, el abdomen inmóvil involuntariamente, la percusión dolorosa del abdomen, la hipersensibilidad de la piel de la pared abdominal, el dolor a la descomposición brusca del abdomen. Situaciones especiales. Situaciones que son más difíciles para llegar a un diagnóstico, que podrían ser un segundo o tercer trimestre de embarazo, recién nacido lactante, paciente en estado crítico en UTI, politraumatizado, ancianos, obesos, inmunodeprimidos, trastornos psiquiátricos
y enfermedades sistémicas previas. Los exámenes complementarios, que pueden ser hemograma, glucemia, ureacreatinina, hepatograma, amilasemia, orina completa y otros. Estos exámenes mejoran un 10% la posibilidad de lograr un diagnóstico. De manera clara, el diagnóstico sería eminentemente clínico. Hay la radiología. Por ese método podemos descartar patologías pulmonares, derrame pleural, área ectópico, sombra de las pessoas en casos de peritonitis, cambio de patrón aéreo intestinal y otros. En la ecografía, las ventajas son que se realiza en tiempo real, tiene una rápida ejecución, un bajo costo. Las desventajas pueden ser un operador dependiente y es limitado por múltiples factores. La tomografía, que hay uso de contraste oral y o endovenoso, es un procedimiento lento, es debe movilizar al paciente, pero posee una alta especificidad. Hay la punción abdominal. El punto de la punción sería en unión del tercio externo con los dos tercios internos de una línea que va desde la espina ilíaca anterosuperior izquierda al ombligo. Permite obtener muestras de líquido bucado en la cavidad abdominal, sangre, pus, orina y otros. La laparoscopía nos permite diferenciar la patología médica de quirúrgica, determinar causa en cuadro quirúrgico, determinar el grado de lesión visceral en traumas, tratamientos mínimamente invasivos. La laparoscopía evita laparotomías en blanco, evita el retraso terapéutico, reduce los tiempos de internación, disminuye los costos y disminuye el periodo de convalecencia. Hablando un poco de la clasificación y etiología, se puede clasificar en varias categorías como la inflamatoria, que sería producida en fenómenos inflamatorios y infecciosos localizados en un área local o generalizados en la cavidad abdominal y que produce inflamación e irritación de peritoneo. Como etiología podría ser apendicitis aguda, peritonitis, abscesos intraabdominales, pancreatitis, entre otros. Hay el tipo obstructivo, que se produce cuando ocurren fenómenos obstructivos mecánicos que comprometen estructuras huecas, como en bridas, hernias, eventraciones, válvulas, masas abdominales y otros. Hay el perforativo, que ocurre en perforación de vísceras huecas, usualmente con patologías previas que pueden convertirse en abdomen agudo de tipo inflamatorio o hemorrágico, como úlcera perforada, colicistitis perforada. Hay el tipo vascular, derivado de cuadros que producen isquemia y hemorragia intraabdominal o retroperitoneal, como sería embarazo ectópico roto, accidentes vasculares mesentéricos arteriales o venosos y aneurisma de la aorta. Hay tipo traumático, que se produce por traumatismos abdominales abiertos cerrados, como serían las roturas de vísceras intraabdominales y o retroperitoneales. Hay el tipo no específico, sería previamente sanos, frecuentemente asociados a trastornos psicosociales o estados patológicos predisponentes, como en la evisceración o embarazo patológico. El dolor agudo peritoneal es un dolor abdominal de inicio brusco, continuo, intenso. Hay la presencia de fiebre, taquicardia, náuseas, vómitos, reacción peritoneal, hay contractura, hay la hiperestesia cutánea, leucocitosis. En la punción abdominal encontramos la presencia de pus. Como ejemplo tendríamos la apendicitis, la diverticulitis, la colecistitis. Abdomen agudo obstructivo. Es un dolor abdominal cólico intermitente.
Hay la presencia de vómitos de tipo alimentarios, intestinales o fecaloides. Hay taquicardia, distensión abdominal. Hay la ausencia de eliminación de gases y materia fecal. Hay timpanismo. En la radiografía de abdomen podemos ver los niveles hidroaéreos abdominales. Como ejemplo tenemos las adherencias, las hernias y los tumores. Abdomen agudo perforativo. Es un dolor abdominal empuñalado. Paciente inmóvil, hay fiebre, taquicardia, náuseas, vómitos. Abdomen estable, hay la presencia de contractura, ausencia de movimientos respiratorios abdominales, reacción peritoneal generalizada, desaparición de matriz hepática, nemoperitoneo subdiafragmático. La causa más frecuente son las úlceras gástricas. Abdomen agudo hemorrágico. Dolor abdominal continuo de aparición brusca, intensidad moderada, tendencia a la pérdida de conocimiento, taquicardia, hipotensión, hay palidez, sudoración, frialdad, dolor a la palpación profunda. En la punción abdominal encontramos la presencia de sangre. La causa más frecuente sería embarazo ectópico. Abdomen agudo isquémico. Es un dolor agudo de máxima intensidad, súbito, violento, persistente y generalizado. Hay taquicardia, fase tóxica, hipotensión, distensión abdominal, gran compromiso general, silencio abdominal, enterorragia, y la principal causa sería la trombosis mesentérica. El tratamiento inicial sería la internación y control evolutivo, el acceso venoso, la sonda nasogástrica, la sonda vesical, reponer volemia, analgesia, antibiótico terapia, exámenes complementarios mínimos, informar al paciente y familiares. El tratamiento definitivo es multidisciplinario, requiere varias áreas médicas, como por ejemplo quirúrgica, infectólogo, terapista, clínico, nutricionista e incluso psicólogo. Las conclusiones. El abdomen es una caja de sorpresas de la anatomía humana. En caso de duda diagnóstica se debe realizar un examen repetitivo. Es importante reconocer cuáles son los signos invariantes de abdomen agudo quirúrgico. El diagnóstico es eminentemente clínico. Exámenes complementarios solamente cuando necesario. La tasa de morbimortalidad depende del tiempo de diagnóstico. Gracias.